para, para analizar justamente este día de distintas perspectivas, los alcances que pueda tener, si queda cerrado este capítulo, qué es lo que viene. Tomamos contacto con Gloria de la Fuente, académica de la Escuela de Gobiernos de la Universidad Católica. Gloria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Matías, y saludo a Rodrigo, que sé que también está ahí en el estudio. Aquí lo vamos a saludar de inmediato a Rodrigo Arellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Muchos saludos, Gloria, ahí en tu casa. Saludos. A los que nos gusta la política, que somos nosotros tres y muchos de los que escuchan, seguramente fue un día, puede sonar frívolo, pero muy intenso, con mucho morbo de los cambios de las piezas del poder, pero detrás de esto hay cosas muy relevantes, no hay frivolidad posible. Pero fue un día, al menos anómalo, no habíamos visto cambios de gabinete tan no sé si decir accidentado, pero al menos con tanta expectativa. Gloria, ¿cómo lo viste tú? El caso Cataldo, fundamentalmente, que fue el que cambió el panorama que venía trazándose. A ver, lo primero es que estamos en un momento bien particular, ¿no? O sea, después de un plebiscito, el presidente en menos de 48 horas tomó la decisión de hacer un cambio de gabinete. Ahora, respecto a ese caso en particular, no es la primera vez y a veces se nos olvida, pero el presidente Piñera en su minuto tuvo que hacer un cambio bien radical y cambió a Gonzalo Blumel, que estaba en Sexpress, a Interior, porque había cuestionamientos a quién iba a asumir la cartera en ese minuto, que era Felipe Huerta, a propósito de unos dichos de él sobre temas de derechos humanos. Entonces, no es la primera vez. Lo que creo que es bueno en la práctica, que las instituciones funcionen y en el fondo trabajen rápido en eso. No alcanzó, en el fondo, quien iba a asumir la cartera en la Subsecretaría de Interior, asumir precisamente porque se pusieron las alertas. Habría sido mejor que se generara antes, sin duda, si habríamos evitado en el fondo la conmoción que se produjo hoy día y el atraso. Pero me parece que fue positivo que en el fondo se tomaran las medidas adecuadamente y que hubiese una solución posible, particularmente por el momento delicado en el que estamos. ¿Cómo se explica, Rodrigo, que equipos de asesores, que no son chicos, no son pocos, ni son gente poco preparada, se le pasen cosas así, como el caso Word que mencionaba Gloria? No había que llamar a la FBI para hacer una investigación, era hacer el Twitter de esta persona y estaban ahí todos los mensajes que terminaron sacándolo del cargo. ¿Cómo puede pasar? Son bastante inexplicables esto. Fíjate que yo algo coincido con Gloria en su mirada, pero independiente del momento, yo creo que este cambio de gabinete estaba bastante anunciado. Es una crónica ya bastante pensada y yo creo que bien masticada por el gobierno, esperando el resultado del plebiscito, independiente de si ganaba el apruebo o el rechazo. Él necesitaba un cambio político en la gestión, o sea, por su aprobación, por su relación con el Congreso, por lo que venía, era bien necesario, por lo menos en dos carteras, que fueron las que se cambiaron hoy, que era Interior y la relación con el Congreso, que es la Sexpress, importantes de cambiar. Ahora, claro, nos encontramos con este puzzle que tuvo que armar y nombró a un subsecretario en una de las carteras más relevantes para el minuto que vive el país, porque uno de los problemas principales que tiene la ciudadanía es justamente la seguridad. Y más allá de los tuits, que fueron bastante lamentables en contra de una institución que justamente le iba a tocar relacionarse, también estaba en juego la experiencia. Entonces, yo creo que ahí cometió un error el gobierno, cometió un error también. O sea, Nicolás Cataldo no tiene experiencia en seguridad, que era el punto fundamental, no la tiene. Es un buen profesor que ha tenido una gestión razonable como subsecretario de Educación, pero no tiene el expertise necesario para poder encabezar una subsecretaría que es muy relevante de este momento y que lo ha hecho bastante bien Monsalve, que tiene la experiencia necesaria para ello. Gloria, el nombramiento fallido, pero el nombramiento de Nicolás Cataldo tenía que ver con equilibrios dentro de las coaliciones de gobierno porque el Partido Comunista tenía que tener una posición más fuerte en el comité político o cerca más del poder. Bueno, es difícil saberlo, pero lo que uno sabe desde la constitución de los gabinetes en distintos gobiernos es que evidentemente tiene que haber equilibrios políticos respecto a las fuerzas políticas que en el fondo concurren al gobierno, son parte del oficialismo. Supongo que parte importante de eso tenía que ver con este criterio y con esta decisión, pese a que hay una ministra del Partido Comunista en el comité político que por lo demás creo que lo ha hecho muy bien, muy bien en evaluada su cargo, claro. Exactamente, pero creo que parte importante de eso probablemente gatilló esta decisión. Yo me quedo más bien con que, más allá de que partimos el día con esta noticia y un poco la expectativa, finalmente eso se resolvió. Se resolvió, creo yo, además de buena manera, porque el subsecretario Monsalve ha hecho una gran tarea en la Subsecretaría de Interior y uno esperaría que continúe esa línea, digamos, de trabajo. ¿Te parece a ti que es bueno haber mantenido al
al ministro, al subsecretario Monsalve. Y también quiero que a los dos preguntarles, porque el que llega a Nalí Uriarte Express, inmediatamente todo nos rememora el regreso de algunos del bacheletismo, pero de la concertación, o de los 30 años, dicen algunos. Claro, un poco exagerado, ¿no? Pero claramente de la generación que supuestamente había quedado atrás en el pasado. Nalí Uriarte, Carolina Tobá, Manuel Monsalve, son figuras o cuadros tradicionales de la concertación, pues. Mario Marcel. Bueno, Mario Marcel ya estaba. Por eso, Carlos Monte. Claro, este no solamente un cambio, yo creo, de gabinete normal, porque aquí también hay una reconfiguración de la fuerza. Y efectivamente, como tú señalas, Matías, aquí hay una incorporación de lo que tanto quizá el presidente en un minuto fue crítico, de los 30 años anteriores de la concertación. Entonces, aquí no solamente da un pie hacia adelante, sino que también mirando el pasado. De fondo aquí hay una reconfiguración y una revalorización de lo que fue efectivamente los gobiernos pasados al incorporar a figuras como Carolina Toá, mantener a Mario Marcel con un rol bien relevante. Ayer Mario Marcel fue la persona que de alguna otra forma anunció este cambio de gabinete. Es algo bastante inédito que un ministro anuncie el día de los cambios. Así que efectivamente coincido con esa mirada, que hay no solamente un cambio normal de línea política, sino que una reconfiguración en que se incorporan personas con más experiencia, pero que tienen esa experiencia en los años tan críticos por el actual gobierno. ¿El socialismo democrático ganó peso específico, Gloria, en el gobierno? Yo creo que sí, o más bien diría yo, se sinceró la relación, ¿ah? El socialismo democrático, que a algunos no les gusta ese nombre, más bien Pero ya los quedó, partidos ¿eh? de la ex mayoría o como sea, digamos, pero evidentemente aquellos partidos que conformaron gobierno durante los últimos 30 años, una parte importante de los últimos 30 años, ganaron un espacio importante ahora. Y yo creo que es relevante además para el momento político del país, porque evidentemente no solamente se trata de ofrecer en el fondo, iniciativas, savia nueva y, por cierto, también propuestas nuevas, que es lo que representa Prodignidad, sino que también la experiencia de lo que significa gobernar situaciones, además, particularmente complejas. Yo, la verdad, me alegro que se haya allanado el gobierno a recibir y en el fondo alojar también en distintos ministerios importantes a personas con vasta experiencia, que además tienen vínculos políticos relevantes, creo yo, que van a ser más necesarios que nunca para poder generar diálogos amplios para el momento en que vive el país. Prueba de ello, yo creo, es que la recepción finalmente positiva de ese gabinete allanó que hubiese una muy buena reunión en la tarde. Y déjame rescatar una sola cosa porque me parece muy necesario hacerlo. Es primera vez en la historia de nuestro país que el comité político está constituido prácticamente solo por mujeres. Sí, impresionante. Y eso me parece, además para el momento en que vivimos, cuando hemos hablado de paridad y que la paridad no retrocede porque va más allá, vaya que es una buena noticia, mirando fotos en el pasado, que hoy en día el comité político esté a cargo de mujeres. Ahora, Además, en una respuesta que es distinta, porque había pasado que se había instalado la paridad en gobiernos anteriores, recuerdo el primer gobierno de la presidenta Bachelet, pero al momento de crisis volvían los hombres. Yo creo que ahora, de la mano de mujeres, un momento crítico, responde a esa situación y me parece muy positivo, además, de la mano de las personas que están ahí, en ese comité político. Ahora, el comité político crece y crece. Alguien decía hoy día, bueno, el comité político es casi todo el gabinete, una forma de decir. Ustedes ven la entrada de la ministra del Trabajo, otra ministra muy bien evaluada, también militante del Partido Comunista, que entre, la ministra Jara, que entre al comité político la ministra del Trabajo, ¿es porque lo ha hecho muy bien en las articulaciones legislativas, por ejemplo, que está muy bien valorada transversalmente en esa materia, o es por un premio de consuelo del Partido Comunista, por lo de Nicolás Cataldo? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que se juntan varios factores. Sin duda ha sido una buena ministra, no solo en su relación con el Congreso, sino también con los sectores gremiales. Ha tenido una buena relación con la CUT, con los empresarios, ha logrado avances, tiene una buena evaluación en su gestión. Pero también yo creo que está mezclado un poco con esta un poquito de decepción que tuvo el Partido Comunista en la nominación fallida de este subsecretario. O sea, la incorporación también tiene algo de equilibrar los poderes dentro de las fuerzas del gobierno. Y yo creo que hay una mezcla entre la capacidad, la calidad, la experiencia, como dice Gloria, este es un gabinete que va a tener más experiencia, pero también una especie de guiño, de cariño al Partido Comunista que de alguna otra forma se vio dañado con la dominación fallida de Cataldo. Gloria, el PC en algún momento acusó de anticomunismo, que hoy día había surgido un anticomunismo en la política. Y claro, quedaron dolidos porque la presión de la UDI fundamentalmente al gobierno, conversaciones que se supo que ocurrieron a eso pasado el mediodía, por el caso Cataldo, terminaron
haciendo tomar una decisión de retirar al subsecretario Cataldo. Entonces, claro, a algunos del Partido Comunista no les gusta que sea la UDI la que le saque su subsecretario. ¿Tú ves espacios de anticomunismo en la política actual? Yo creo que hay harto discurso anticomunista y eso yo creo que es una raíz cultural en Chile. Yo creo que eso sin duda. Yo creo que el Partido Comunista, pienso solamente en el gobierno de la nueva mayoría, fue un partido en general que fue muy ordenado a la hora de votar con el gobierno. Un partido que estuvo ahí siempre en el fondo disponible a apoyar el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, sí, creo que hay harto de anticomunismo en la discusión política en Chile en general. Pero más allá de eso, yo creo que iba a ser bien difícil en general para esa fallida nominación del subsecretario, en el fondo Cataldo, poder hacer una buena gestión teniendo como este fantasma, ¿no? De una crítica muy severa en el pasado, en otro contexto y todo, pero sabiendo la situación en temas de seguridad que enfrentamos, no era un buen comienzo. Sí, ¿no? Ahora, ¿y te parecía independiente de eso, sí creo que efectivamente hay un discurso anticomunista que es complejo en Chile y que tiene una raíz cultural probablemente bastante antigua. ¿Y te parecía, Gloria, pero sí hay harto? Si te parecía un buen nombramiento, vamos a olvidarnos del nombre propio de la persona, después de lo que había dicho, porque este es un argumento que dio la oposición, después de lo que había dicho el presidente del PC, el señor Tellier, el exdiputado Tellier, respecto de salir a la calle a defender los votos, y en fin, ¿parecía apropiado que una persona de ese partido ocupara un cargo que estuviese responsable de toda la seguridad, la inteligencia y esos temas? Yo creo que en la medida que fuera una persona, es que yo creo que en la medida, Matías, que fuera una persona que tuviera competencias suficientes en esa materia, sin duda. Ahora, costaba ver también fuera Monsalve, porque efectivamente el subsecretario de Interior ha hecho una tremenda tarea hasta acá. Yo creo que en términos de seguridad, en términos de enfrentar la situación de la macrozona sur, que obviamente es una situación compleja, de los temas de seguridad en general, propios y también heredados. También ha tenido una muy buena performance en el último tiempo, por lo tanto, también costaba verlo fuera de ahí, ¿no? Sí. Me alegro, la verdad, que en el fondo se mantengan ciertos equilibrios en eso, que efectivamente él pueda hacer su tarea y que sea, por lo demás, demostradamente una persona muy competente para ese cargo. Yo, Matías, creo que aquí, independiente del partido al que pertenecía el subsecretario, su mirada, su relación, su valoración a dos instituciones muy relevantes que iba a tocar dirigir, que era Carabinero y la PDI, y además su experiencia profesional, sobre todo, insisto, en un área que es fundamental para el minuto que está viviendo, es un área que los chilenos lo han puesto como prioridad y que el propio presidente también ha dicho que va a ser una de sus preocupaciones fundamentales de que en adelante poner a alguien con esa valoración de las instituciones y además con una experiencia al menos cuestionable, no era adecuado para el minuto hoy. Era el primer cambio de gabinete que había realizado el presidente Boric y lamentablemente este hecho de alguna forma empañó la mañana que debe haber sido una mañana limpia, pulcra, sin este tipo de errores que vimos esta mañana. Gloria, Rodrigo, les quiero agradecer a los dos por acompañarnos esta noche. Que estén muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao, Gracias. mucho gusto.